Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a aprovechar este periodo en el cual estamos todos haciendo una cuarentena en nuestras casas para recordar, en principio, aquellos conceptos que ya hemos avanzado en clases, y si da el tiempo vamos a seguir avanzando a través de este medio los capítulos que todavía nos tocan por llevar para completar el semestre. Y vamos a empezar con el capítulo 1, si ustedes se acordarán, que tenía que ver fundamentalmente con recordar aquellos conceptos básicos, fundamentales de la materia de estática, para entender y comprender los principios bajo los cuales vamos a desarrollar la materia de resistencia de materiales. Entonces, los objetivos de este capítulo van a ser conocer y comprender los principios básicos de la estática, es decir, de un sólido en equilibrio, y segundo, cómo se aplican estos principios en nuestra materia de resistencia de materiales. Bueno, para eso entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos que son fundamentales para entrar al temario específico de resistencia de materiales. Para eso primero vamos a recordar, por ejemplo, qué es un vector. ¿Qué diferencia existe entre un vector y un escalar? Un vector, habíamos dicho que es un ente matemático que, para ser definido, requiere de tres componentes. Que son, una, la magnitud, la dirección y el sentido. Un vector se representa por una flecha que, relacionado a un eje o algo comparativo, tiene un ángulo. Entonces tiene una magnitud, un tamaño, una dirección que viene dada por el ángulo y un sentido que viene por la flecha. Esta, a diferencia de un escalar, el escalar solo requiere magnitud. Es decir, para estar totalmente definido no requerimos saber qué dirección tiene ni qué sentido tiene. Basta con establecer la magnitud de su variable para que quede totalmente definido. Ejemplos. Por ejemplo, fuerza. Fuerza es un vector, ya que dependiendo hacia dónde, en qué dirección apunte, el movimiento del cuerpo será en esa dirección. Por lo tanto, la fuerza es un vector. Lo mismo que la velocidad también es un vector. Es decir, 30 km por hora no es lo mismo que decir al norte, al sur o al este. El movimiento que va a realizar este cuerpo seguramente va a ser diferente. Por lo tanto, requerimos que decir en qué dirección y en qué sentido. Así tenemos la aceleración, que también es un vector, y también el torque, que después vamos a recordar que no es otra cosa que el momento producido por una fuerza. Dependiendo qué dirección y qué sentido tiene, el movimiento del cuerpo también será diferente. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de un escalar, solo requerimos la magnitud. Por ejemplo, si yo digo presión,
de 2 atmósferas. No importa en qué dirección tenga, en cualquier dirección la presión será la misma. O temperatura, si estamos en un lugar a 30 grados, en cualquier dirección, en el punto donde me encuentro, será 30 grados. Por lo tanto, no requerimos establecer otra cosa que no sea su magnitud. Bien. Esto es muy importante porque tenemos que hacer diferencia entre estos dos entes matemáticos, vector y escalar. Me olvidaba decirles, vamos a utilizar nosotros mucho en resistencia de materiales la diferencia entre peso y masa. Peso es un vector, porque peso y masa es un escalar. El peso es a la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad hemos dicho que es un vector, que en este caso va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto tiene una dirección y un sentido. En tal caso la fuerza es el peso es un vector. Bueno, vamos a repasar también movimientos. ¿Qué movimientos podría tener un sólido? Los movimientos que podría tener, por lo menos aquello que nosotros podemos objetivizar, son dos: el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, o una combinación de ellos, es decir, traslación más rotación. Entonces, nosotros, a través de nuestros sentidos, solamente podemos percibir de un cuerpo o de un sólido dos tipos de movimientos: o que se traslada o que rota, o la combinación de ambos, es decir, que se traslade y rote. Esto es muy importante porque vamos a entender que para tener un efecto de traslación vamos a necesitar una fuerza. Es decir, la relación entre fuerza y movimiento, es que para un movimiento de traslación requerimos una fuerza. Necesariamente, para un movimiento de traslación requerimos una fuerza que le empuje, que le jala, pero requerimos un sistema de fuerzas cuya resultante justamente sea la fuerza que va a poner en movimiento. Y para el movimiento de rotación necesitamos un momento que también se llama torque. Para trasladar necesito una fuerza. Para hacer girar necesito un torque, un momento que la haga girar. Y cuando se tiene el movimiento de traslación más rotación, entonces ¿qué vamos a requerir? Fuerza más momento. Y esto es muy importante. Entonces, cuando un cuerpo bajo un sistema de fuerzas se está trasladando, nosotros vamos a poder reemplazar todo ese sistema de fuerzas por una sola fuerza resultante que va a producir el mismo efecto. Pero, ahora, si solo está girando, ese sistema de fuerzas podemos reemplazar por un solo ente que va a ser un momento. Pero si se está trasladando y además se está rotando, necesitamos reemplazar ese sistema de fuerzas por una fuerza resultante que va a provocar la traslación y por un momento resultante que va a ser el que provoque la rotación. Entonces esto es muy, muy importante. Todo aquel elemento que esté girando va a estar sometido a un momento.
vamos a llamar, que vamos a ver que es resistencia de materiales, que ese momento produce fundamentalmente el momento torsor. Entonces, especialmente para los ingenieros mecánicos, industriales, que trabajamos muchísimo con elementos que están en rotación, para nosotros es muy importante el concepto de momento. En cambio, para los civiles, para los ingenieros civiles, que trabajan más con elementos estáticos, quietos, más importante el momento del concepto de fuerza sobre el resultado. No significa que no utilicen, ellos van a utilizar en momento flector, utilizan momentos, pero más que desde la torsión, lo van a utilizar desde la flexión. Bien. Bueno, es importante también entender qué es fuerza y qué es momento, ¿no? ¿Qué es fuerza? El concepto de fuerza. Concepto de fuerza, desde la ingeniería, es un ente físico que aplicado a un cuerpo produce movimiento lineal acelerado. Entonces, como decíamos antes, una fuerza aplicada sobre un cuerpo produce un movimiento lineal rectilíneo con velocidad acelerada. Si es que no está en reposo, si está en reposo, bueno, esa resultante va a ser seguramente cero. Habíamos dicho que es un vector. La fuerza es un vector. Y si es un vector que requiere magnitud, dirección y sentido. Requiere esos tres valores. El momento, en cambio, también es un ente físico que, aplicado a un sólido, produce movimiento rotacional. Entonces, el momento, aplicado a un sólido, lo hace girar. ¿Qué relación existe entre momento y fuerza? También el momento es un vector. También es un vector que tiene dirección, magnitud, dirección y sentido. ¿Y qué relación existe entre el momento y la fuerza? O un sistema de fuerzas. Relación entre momento y fuerza. El momento es producido por una fuerza, pero que le hace girar. El momento es producido por una fuerza que respecto a un punto lo hace girar. ¿Qué significa eso? Que para eso necesita un brazo. Si aquí nosotros tenemos la fuerza F, aplicado sobre un punto, cualquiera del sólido, entonces, este momento va a hacer girar, esta fuerza va a hacer girar en relación a un punto de referencia que en este caso lo vamos a llamar O. Esto va a producir un giro en este sentido. Entonces, y la relación, el momento acá, este momento, que vamos a ver es un vector, que vamos a ver enseguida que está saliendo en el eje Z. Este momento
es el producto escalar de la fuerza, el producto vectorial, perdón, de la fuerza por el brazo, o por el, perdón, de la fuerza por el vector posición. Fuerza, F es fuerza, y R es vector posición. Entonces, el momento producido por esta fuerza en relación al punto O es el producto vectorial del vector F por el vector R. Y naturalmente, un producto vectorial que resulta también un vector. Vamos a ver que este vector está justamente en un eje que está en el eje Z. Bien, entonces, ahora bien, este es un vector. Y este vector hemos dicho que tiene magnitud, dirección y sentido. Bien. Muchas veces, es más, en la mayoría de las veces, nosotros vamos a requerir más que la dirección del sentido, la magnitud del momento. Y para eso vamos a establecer que la magnitud no es otra cosa que en el plano sería sus componentes en x y en y en z al cuadrado más la componente z al cuadrado. Vamos a ver que en el plano en realidad solamente se tiene un momento en relación al eje z. Bueno, pero también nosotros podemos utilizar una forma más simplificada de hallar el valor del momento producido por esta fuerza en relación al punto O solamente a través de la magnitud de la fuerza F por el brazo. ¿Y qué es el brazo? El brazo no es otra cosa que la distancia más corta de la línea de acción. Esta sería línea de acción de la fuerza. No es el punto donde se está aplicando la fuerza, sino es la línea imaginaria que continúa de la fuerza. Esa línea imaginaria, de esa línea imaginaria al punto O hay una distancia más corta que sería la perpendicular a esta línea de acción de acá. A esto se le llama brazo. De tal manera que la magnitud del momento producido por esta fuerza en relación al punto O, también podríamos hallarla directamente a través de esta forma, que sería F por A. Bien. Ahora bien, vamos a recordar que un vector, ya que la fuerza es un vector, vamos a ver que podría representarse un vector puede representarse en diferentes escalas o coordenadas. Tenemos coordenadas polares, en la cual de una fuerza nosotros necesitamos de este vector E, necesitamos su magnitud, su dirección y su sentido. Coordenada polar
requiere entonces su magnitud, su dirección y su sentido. Bueno, se ha convenido internacionalmente que en el valor del ángulo alfa automáticamente está el sentido. Por ejemplo, este vector, que lo vamos a llamar R1, va a tener la misma dirección que R2, pero va a tener diferente sentido, porque este ángulo de aquí será alfa 2. Entonces, si bien el ángulo va a ser el mismo, complementariamente, ángulos complementarios, pero el sentido de R2 va a ser diferente. De tal manera que acá, ya en el valor de este ángulo, ya está establecido cuál es el sentido que va a tener el vector. Entonces, una posibilidad es esta, coordenadas polares, y otros son las coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas, un vector, vamos a ver en el plano, coordenadas cartesianas significa las coordenadas x y y. En las coordenadas cartesianas, entonces el vector R, para estar totalmente definido, se debe establecer su componente Rx y Ry. Entonces, en el plano, nosotros este vector va a tener componentes Rx y Ry. Y en el espacio, donde tenemos x, y y z, este vector R va a tener este de acá, que sería la componente Rx, este de acá, que sería la componente Rz, y este que sería Ry. De tal manera que el vector R en el espacio tendría tres componentes. Entonces, la fuerza, si está en el plano, va a tener en las coordenadas polares, requeriremos la magnitud y el ángulo. En cambio, en las coordenadas cartesianas, que son x y y en el plano, necesitamos sus componentes Rx y Ry. Y en el espacio necesitamos Rx, Ry y Rz. Un vector, tal ya sea la fuerza, que hemos dicho que es un vector, como el momento, que también hemos dicho que es un vector, requiere estos componentes, ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Y bueno, y además, ¿qué relación o cómo podríamos pasar de este sistema a este sistema, o de estas coordenadas a estas coordenadas? Si nosotros tenemos, acá podemos ver lo siguiente, que la magnitud es esta y que el ángulo es este. Y por lo tanto, si nosotros tenemos de datos la magnitud y el sentido en coordenadas polares, entonces podemos pasar al sistema de coordenadas cartesianas haciendo que Rx, que sería igual a R por el coseno de alfa, y Ry sería R por el seno de alfa. Y si tenemos de datos el vector R con sus componentes Rx y Ry, tendríamos que R, la magnitud, para pasar a coordenadas polares, Rx más Ry al cuadrado, porque este es un triángulo rectángulo. Y la tangente de alfa tendríamos que va a ser Ry sobre Rx. De esta forma podríamos pasar ya sea de un sistema a otro, porque de hecho nosotros
de acuerdo a nuestra conveniencia para analizar un problema, podemos utilizar ya sea un sistema u otro. Y en algún momento tal vez tengamos la necesidad de pasar de un sistema a otro. Vamos a hacer un ejemplo para ver la diferencia o cómo se halla el momento de una fuerza. Supongamos que tenemos acá un vector R que va a tener, supongamos que tenemos R como magnitud, que tengamos 100 kilogramos fuerza y que tenga un ángulo de 30 grados. 30 grados. Tenemos aquí X, tenemos Y, y que va a estar situado a esta distancia. Llamaremos esto que sea 3 y esto que sea 2 en metros. Este sería el vector R. Este sería el vector R. Bien. Y a nosotros necesitamos saber cuál es el momento producido después. Y el vector R, perdón, entonces el vector F, esta es la fuerza y este es el brazo. Este sería la fuerza F y el vector posición que sería en X3, 2. Como ven, acá tenemos dos vectores expresados en diferentes coordenadas. Esta en coordenadas polares y esta en coordenadas cartesianas. Y nos piden hallar cuál es el momento producida por esta fuerza en relación al eje, al centro de referencia. Bueno, lo primero que habíamos dicho, el primer método, habíamos dicho es que el momento es igual a F por R. F por R. ¿Cómo se hace esto? Sabemos que un producto vectorial no es otra cosa que una determinante en lo cual que tenemos ahora. Tenemos que tener F con sus componentes X y R con sus componentes también X y. Entonces, para eso tenemos que llevar esto al sistema F, tenemos que llevar a coordenadas cartesianas. Para eso utilizamos lo que habíamos visto, que Fx va a ser igual a F por el coseno de alfa y Fy sería igual a F por el seno de alfa. Esto sería 100 por el coseno de 30 grados y esto sería 100 por el seno de 30 grados. Bueno, de tal manera que la fuerza F ahora va a tener esta componente justamente Fx y Fy, ya tenemos en la forma cartesiana. Este valor de acá, vamos a colocar aquí, ustedes calculen cuánto sale eso, y ese valor colocamos aquí. Aquí sería Fx, aquí sería Fy, aquí sería 0. El valor de R sería 3, 2 y 0. Y acá tenemos para I, sabemos que es esto por esto, tenemos para I esto por esto menos esto por esto, 0 por 0 por 0, más J sería esto por esto, o menos esto por esto,
que también es 0. Y más sería fx 2 más 2fx menos 3fy en k. De tal manera entonces que fíjense, esto es 0, 0 y nos queda 2fx menos 3fy en k. ¿Qué nos dice esto? Que el momento producido por esta fuerza está en este eje, en el eje Z, porque aquí no se olviden, este es el versor y el versor J. ¿Qué es un versor? No es otra cosa que un vector unitario que nos dice el sentido de las coordenadas. Y para X, J para Y y K para el eje Z. Por lo tanto, el vector M es un vector que está saliendo. En este caso, saliendo o entrando, bueno, en este caso entrando hacia la pizarra, hacia dentro de la pizarra. Este sería el primer método, que es a través de la fuerza vectorial. Y si nosotros queremos la magnitud de M, hallar cuál es la magnitud de M, simplemente será la raíz cuadrada que va a ser lo mismo, ¿no? 3fx, 2fx, menos 3fy. Bueno, vamos a guardarlo esto para demostrar que con el otro método, a través de los brazos, de la fuerza por el brazo, tiene que salirnos el mismo valor en su magnitud. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer por el otro método. Vamos a hacer por el otro método. Bueno, el otro método te decía que el momento vector no es otra cosa, la magnitud no es otra cosa que la fuerza por el brazo, magnitud por el brazo. Y bueno, acá vamos a ponernos de acuerdo. El movimiento rotacional puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Nosotros vamos a acordar que a partir de ahora todo lo que haga girar a la derecha va a ser positivo y lo que haga girar a la izquierda va a ser negativo. Y bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho acá que las componentes de f, que también el vector f era fx y fy, y habíamos establecido ya que fx era 100 coseno de 30 y fy era 100 seno de 30. Bueno, ya tenemos ese valor. Y ahora vamos a trabajar con esto y vamos a decir entonces, la magnitud del momento m en relación a O va a ser igual al momento producido por las fuerzas. Vamos a descomponer esta fuerza ahora f en fx y fy. Y ya nos olvidamos ahora de f y de 30. Ya tenemos este valor y ya tenemos este valor que es este. Y vamos a ver ahora, vamos a hallar cuál es el momento producido por estas componentes, que va a ser equivalente al momento producido por esta fuerza F en relación al punto O. Entonces vamos a decir, habíamos dicho que lo que haga girar a la derecha va a ser positivo. Entonces fíjense, Fx en relación acá, ¿a qué lado hace girar? A la derecha, ¿verdad? A la derecha, porque ¿y cuál es su brazo? El brazo más corto acá. No va a ser L, va a ser este. Que lo vamos a llamar A, o sea, en este caso sería 2.
Entonces, y vas a girar a qué lado? A la derecha. Entonces sería la fuerza por el brazo. ¿Qué sería entonces? 2 Fx, 2 el brazo por la fuerza. Ahora bien, esta fuerza Fy, ¿a qué lado vas a girar? ¿A la izquierda o a la derecha? Vemos que claramente que hace girar a la izquierda. Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿verdad? Porque hace girar a la izquierda. Y entonces, ¿qué va a ser? Menos el brazo. ¿Cuánto va a ser el brazo ahora? 3 por Fy. Si vemos por ambos métodos, el resultado da lo mismo. Claro que aquí ya nosotros vamos a suponer que es un vector que está en el eje Z, que eso nos ha mostrado a través de, este análisis que hemos hecho desde el punto de vista del producto vectorial. Pero desde el punto de vista también escalar, podemos nosotros hallar de esta forma, y de hecho, en la realidad, en los trabajos, en la vida profesional, el método que más se utiliza es este método. ¿Ok? Bien. Habiendo repasado ya cuál es hasta ahora el concepto de fuerza, de momento, qué movimientos producen cada uno de estos. Cada uno de estos ahora vamos a ver un otro concepto que se llama grados de libertad. Entonces, un poco recordando hasta ahora. Primero hemos visto el concepto de vector, hemos dicho que es un ente matemático que para estar totalmente definido requiere al menos 3 parámetros que son magnitud, dirección y sentido. En cambio, un escalar solo requiere la magnitud. Un ejemplo de estos, de vectores, es la fuerza y el momento, que dependiendo en qué dirección y en qué sentido están aplicados, van a posibilitar movimientos diferentes. No es lo mismo, en cambio, un escalar, no. Por ejemplo, la temperatura, habíamos dicho 30 grados, no importa en qué dirección sea, cuando uno esté a 30 grados, está a 30 grados en cualquier dirección. Bien, habíamos dicho que un cuerpo tiene 2 movimientos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación, o la combinación de ambas, que se traslade y que además gire. Bueno, también hemos comprendido que para trasladar se requiere solo de una fuerza que aporta. En cambio, para girar necesitamos de un momento. Para girar, obligatoriamente, tiene que haber un momento. ¿Y qué es un momento? Un momento no es otra cosa que, desde el punto de vista matemático, es el producto vectorial de la fuerza por el vector posición. Y desde su magnitud, básicamente es la fuerza por el brazo. Y que siempre es perpendicular al plano que están formando el vector posición y el vector F. Es decir, si el R y el F están en el plano, es decir, en este plano, el momento va a estar en el eje Z, perpendicular a él. Bien, ahora vamos a ver un otro concepto. Vamos a recordar un otro concepto que se llama grados de libertad. ¿Qué se llaman grados de libertad? Bueno, grados de libertad se define como el número de coordenadas linealmente independientes necesarias para describir el movimiento de un cuerpo.
fíjense que no son los movimientos. No son los movimientos que tiene un cuerpo. Los movimientos que tiene un cuerpo, ¿cuáles son? Traslación, rotación o la combinación de ambos, no hay más. En cambio, los grados de libertad son las coordenadas que nosotros requerimos para describir con exactitud el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, en el plano, en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, nosotros tenemos X y tenemos Y. Supongamos que está en esta posición. En una posición. Y se va a esta posición. Es decir, que este cuerpo, ¿qué ha hecho? Se ha trasladado y además ha girado. ¿Cuántos movimientos tiene? 2. Traslación, rotación. Pero para describir, para decir exactamente cuánto se ha movido este cuerpo, qué distancia se ha trasladado y cuánto ha rotado, nosotros requerimos al menos 3 coordenadas. ¿Cuáles son? Primero, decir, este se ha movido en el eje X desde el eje X1 hasta el eje X2. Y en el eje Y se ha movido desde el eje Y1 hasta el eje Y2. Pero no basta con esto. X y Y solamente nos dan la traslación y la rotación y lo que y cuánto se ha rotado. Para eso nosotros requerimos un ángulo. Si este estaba acá, decir, además ha girado este ángulo. Entonces, los grados de libertad en el espacio, en el plano mejor, son X, Y alfa. X y Y para la traslación y alfa para la rotación. Por lo tanto, un cuerpo libre en el plano, ¿cuántos grados de libertad requiere para describir su movimiento? 3. En cambio, en el espacio, esto sería en el plano, en el espacio tenemos las coordenadas X, Y, Z. Lo mismo, este de acá se ha movido hacia acá. Entonces diremos, este que tenía una posición X1, Y1, Z1, se ha movido ahora a una posición X2, Y2 y Z2. Pero este en el espacio puede salir de la pizarra. Y al salir de la pizarra puede girar alrededor del eje X, alrededor del eje Y, alrededor del eje Z. Quiere decir que aquí, ahora nosotros necesitamos cuánto ha girado alrededor del eje X, cuánto alrededor del eje Y y cuánto alrededor del eje Z. Entonces, los grados de libertad en el espacio que tiene un cuerpo son X, Y, Z para el movimiento de traslación y alfa sub X, alfa sub Y y alfa sub Z para la rotación. De tal manera que nosotros tenemos 6 grados de libertad que tiene este cuerpo. Esto es muy importante. Hacer diferencia entre los movimientos que tiene un cuerpo y los grados de libertad. Es tan importante que nosotros cuando vayamos a hacer los cálculos o el dimensionamiento de partes y piezas o de construcciones, nos vamos a ayudar con la herramienta de la computadora a través de varios programas. Después vamos a conocer que está en el ANSYS, está en el SAP, está en el SOLID. Y estos programas nos van a pedir que nosotros los introduzcamos qué grados de libertad le vamos a dar, ya sea un apoyo o ya sea un punto donde se está aplicando la fuerza.
Entonces, este concepto es muy importante. Bien, ahora vamos a ver vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Muy importante entender esto, los grados de ejemplo. Vamos a ver una silla giratoria. Una silla giratoria. Una silla de ejecutivo. Vamos a ver. Nosotros tenemos una sillita ahí. Normalmente tiene unas bolas ahí, puede girar ahí, y ahí está la sillita. Vamos a decir que esto sea el eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a ver cuántos grados de libertad puede tener esta silla. Bueno, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, podríamos decir, ¿se puede mover en X? ¿En X se puede mover? Sí, se puede mover. Es decir, necesitamos, para escribir, ¿se puede mover? Sí. Por lo tanto, en X sí se puede mover. ¿En Y se puede mover? No, porque no va a subir o se va a hundir. En Y no se va a mover, por lo tanto, no se va a mover en Y. ¿En Z puede moverse? ¿Puede desplazarse? Sí, se puede trasladar tanto en el eje X como en el eje Z. Ahora bien, ¿puede girar alrededor del eje X? Algo así. ¿Puede girar algo así? No, se caería de nuca, ¿no? No se va a mover alrededor del eje X. ¿Puede girar alrededor del eje Y? Aquí, alrededor del eje Y, ¿puede girar? Sí, por eso hemos dicho es giratoria, ¿verdad? Por lo tanto, sí puede girar alrededor del eje Y. ¿Puede girar alrededor del eje Z? ¿Aquí puede girar? Tampoco, ¿verdad? Se daría otra vez de cabeza. Por lo tanto, entonces, esto no. ¿Y cuántos grados de libertad tendría entonces? 1, 2, 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Entonces, y esto es muy importante porque al nosotros colocar estos grados de libertad, tenemos que pensar que cuando nosotros estemos construyendo ya sea el edificio, el puente, o estemos fabricando la máquina, en este caso la silla, tenemos que construirlo de esa forma. Le estamos diciendo que va a poder girar alrededor del eje Y y evidentemente tenemos que lograrlo así, es decir, acá tendrá que haber ya sea un muñón telescópico que le permita girar en ese sentido. Porque tenemos que fabricarlo así. Porque si nosotros decimos que va a tener este grado de libertad, este alfa y, pero no le permitimos eso, por ejemplo, si lo soldamos acá, en vez de que sea una articulación, está soldado, ya no va a poder ser esto. Y por lo tanto, las reacciones y las tensiones a las que va a estar sometido cada una de estas vigas va a ser diferente. Por eso es tan importante este capítulo. Es exageradamente importante. Porque va a depender de nosotros los grados de libertad que le demos y de acuerdo a eso cómo construyamos para que las diferentes barras o elementos de este estén sometidos a diferentes tensiones. Entonces, por lo tanto, esto se hace muy importante en su comprensión.
Ahora bien, ¿qué son reacciones? Reacciones no son otra cosa, son que los grados de libertad, perdón, son los grados de libertad eliminados. Por cada grado de libertad que yo elimine, habrá una reacción que justamente va a ser esa, vamos a ver si es a veces una fuerza o es un momento, va a ser ese elemento que va a tensionar o va a requerir que nosotros dimensionemos para que soporte esa tensión que va a ser producida por esas reacciones. Por eso es importante entender claramente qué son reacciones. Por ejemplo, en este caso, dice, en X, ¿se puede mover libremente? Sí, por lo tanto, no hay reacción, porque se puede mover libremente, no hay ninguna restricción. En Y hay una restricción. Además, habíamos dicho que X, Y, Z, ¿esto qué es? Esto es para la traslación. ¿Esto para qué es? Para la rotación. Cuando nosotros estemos reemplazando por reacciones esos grados de libertad que hemos sacado en traslación, tenemos que reemplazar, ¿por qué? Por fuerzas, porque la fuerza produce movimiento de traslación. Y cuando estemos reemplazando por reacciones los ángulos que producen movimiento de rotación, ¿por qué debe ser? Por momentos. Entonces, en este caso, aquí le hemos exigido un grado de libertad en el movimiento de traslación en el eje Y, por lo tanto, ¿qué va a aparecer? Una reacción en Y. En Z se puede mover, es 0. Acá no puede girar alrededor del eje X. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Momento alrededor del eje X. Puede girar alrededor del eje Y, y no puede girar alrededor del eje Z, por lo tanto va a haber un momento de reacción. ¿Cuántas reacciones están acá? 3. Una fuerza y 2 momentos. Una fuerza y 2 momentos. Entonces acá habrá reacciones en ese sentido. ¿Ok? Bien. Teniendo estos conceptos claros, ahora vamos a conocer los tipos de apoyos que puede haber para un sólido. Tipos de apoyos. Vamos a conocer primero en el plano. El primero es articulación móvil. Fíjense, articulación. Articulación, el codo es una articulación, el codo, acá la muñeca es una articulación, los nudillos son articulaciones. ¿Por qué? Porque permiten girar el hombro, el codo. Son las articulaciones, lo que permiten es girar, por eso se llama articulación. Ahora, si yo diseño un apoyo de articulación, yo tengo que fabricarlo de esa forma, es decir, que permita girar. Entonces, una articulación móvil se representa de esta forma. Acá hay una articulación que permite girar a esta barra, y móvil porque permite moverse sobre el eje X, permite girar sobre el hombro. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad que tiene esto? ¿Se puede moverse en X? Sí. ¿Puede moverse en el eje Y? No. ¿Puede girar? Sí.
Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tiene? 2 grados de libertad. ¿Cuántas reacciones tiene? En X se mueve. Acá le hemos quitado un movimiento de traslación. ¿Cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuántas reacciones? Perdón, una. ¿Cuál es? Justamente acá. R, Y. Tiene una sola reacción en Y. Bien. Articulación fija. Una articulación fija sigue siendo una articulación. Si esta es la barra, aquí tenemos F1, aquí tenemos F2. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? ¿Puede moverse en X? Sí. En Y ya no. En X no se puede mover. En Y ya no se puede mover, ni en X ni en Y, pero puede girar, sí. Por lo tanto, tiene un grado de libertad. ¿Cuántas reacciones tendrá? Le hemos quitado movimiento en X, entonces Rx. Le hemos quitado movimiento en Y, Ry. ¿Puede girar? 0. ¿Cuántas reacciones? 2. Y evidentemente acá, entonces nosotros vamos a tener Ry y Rx. Por lo tanto, una articulación fija va a tener dos reacciones. Empotramiento. Un empotramiento es un sólido que está unido a otro en el cual ya no le permite girar. Está metido allá, por ejemplo, no sé, una viga, una columna, un edificio, no le permite girar. Está empotrado. A esto se le llama empotramiento. Entonces, aquí los grados de libertad, ¿cuáles son? ¿Puede moverse en X? No. En Y, no. Aquí sí, esto es X. ¿Y puede moverse en X? No. En Y, no. ¿Puede girar? Acá no. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tiene? 0. Reacciones. ¿Puede moverse en X? No. En Y, no. ¿Puede girar? No. Entonces ya tiene 3 grados de libertad. Ahora bien, ¿cuáles son esos? Acá tenemos Ry, aquí tenemos Rx y aquí resulta un momento. Fíjense la diferencia entre estos, por lo menos entre estos dos. Esto no le permite moverse ni en X y Y, aquel también. Pero este le permite girar, porque este es un codo, es una articulación, le permite girar. Este no le permite girar. Ahora, reitero, esto como concepto no tiene que quedar en el conocimiento, sino que debemos aplicar en el momento que estamos construyendo